Claro, y que quedó para el miércoles, pero no me acuerdo el horario, creo que era a las 7, era después del horario de clases normales. Sí. Ya, bueno, aquí esta es una diapositiva que mandó el profe Jonathan Conejeros, que vamos a ver sobre cambios de variables, o sea, van a ser ecuaciones lineales que se reducen, o sea, son ecuaciones diferenciales que se reducen a ecuaciones lineales con un cierto cambio variable. Así que eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, supongamos que se requieren transformar la E de O de primer orden, y' igual a f de x, y, con la sustitución o cambio de variable y igual a phi de x, z, donde z se considera una función de la variable x. Si phi tiene primeras derivadas parciales, entonces por la regla de la cadena va a tener esa combinación, porque fíjense que phi depende de x y de z, pero z también depende de x. Entonces, si uno deriva con respecto a x, el i va a depender, el i, la derivada con respecto a y es i', ¿cierto? La derivada con respecto a x es con respecto a la primera variable en primer lugar, entonces va a ser derivada parcial de phi de x, z, más la derivada parcial de la segunda coordenada de x, z por la derivada de z con respecto a x, que va a ser z'. Esa sería la derivada de y, si uno lo piensa de esa forma. Al sustituir en la ecuación 1, o sea, reemplazando en la ecuación que teníamos, acuérdense que aquí también lo que hice en el Zoom es que ahora puedo anotar. Necesito la barra. No quiere salir. Bueno. Aquí lo que podemos decir, ¿cierto? Es que esta parte de aquí va a ser el i', ¿cierto? Y al otro lado es la función f, pero que va a depender de x y de y. Esa era la ecuación anterior. Pero estamos diciendo que el i es igual a f de x, z. Entonces por eso se reemplaza el i aquí. Y la derivada es lo que recién vimos que nos daba eso de ahí. Y entonces, al sustituir la ecuación, nos queda exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta qué cosa es el i' y donde está el i se reemplaza el z. Si despejamos el valor de z', entonces obtenemos que z' es igual a una cierta función f grande. Le pusimos f grande porque va a ser distinta a la anterior, ¿cierto? Porque ya no va a depender de mi función phi. Conociendo la función phi, fíjense que phi depende de x y de z. Y la primera coordenada depende de x. Entonces, en realidad es una función que depende de x y de z solamente. Por eso le llamamos f grande. Y va a depender de dos variables. Y entonces, si podemos determinar una solución z, que va a depender de x de la ecuación 2, entonces una solución de la E de O principal va a ser i igual a phi de x, z. O sea, aquí fíjense que aquí hicimos un cambio variable, le pusimos un cierto z, para después poder calcular esa ecuación diferencial, encontrar soluciones
Y entonces la solución de la ecuación que teníamos antes va a ser escrita así, con y igual a phi de x, y el z ya lo conocemos de la ecuación que debemos resolver ahí. Ya, es bastante general eso, así que en los ejemplos vamos a ver más o menos cómo en realidad se traduce todo lo que dije recién. Unas EDOs que se reducen a variables separables son del tipo siguiente. Por ejemplo, ecuaciones del tipo y' igual a g de ax más bi más c. O sea, es una función que depende de x e y, pero dentro las variables x e y se convierten en un polinomio de grado 1. Así que por eso va a ser lineal. Esas se pueden traducir fácilmente a reducir de variables separables. Las ecuaciones del tipo y' igual a g partido por y partido por x también se puede reducir a de tipo de variables separables. Bueno, todas las ecuaciones homogéneas también se reducen a variables separables, eso lo habíamos visto en la clase pasada, ¿cierto? Y ecuaciones del tipo y' igual a f partido por, fíjense que esto es una función racional, donde el polinomio del numerador y del denominador son de grado 1. Son de esa forma, no hay un cuadrado, no hay un cubo, son lineales los dos lados, ¿cierto? Y por el momento no es necesario que sea homogéneo, así que C y G pueden ser distintos de 0. Veamos el tipo 1, ecuaciones de esa forma. Para encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones diferenciales, lo que uno va a hacer, va a llamar lo de aquí adentro lo llamo Z. Vamos a escribir arriba que no tiene. Lo de aquí adentro lo vamos a llamar Z. Entonces, si yo digo Z es igual a un AX más un BI más C, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser su derivada? Entonces, aquí está, ¿cierto? Entonces, su derivada va a ser de esa forma. Estoy derivando con respecto a X. El Z' es de Z a de X. Y tenemos que pensar que el Y depende de X también. Entonces, la derivada del Z' va a ser igual a más BI', ¿cierto? Aquí el A por el X que vale 1, más B por la derivada de Y con respecto a X, más C que es constante, así que se va. Por lo tanto, Z' va a ser igual a más B y', pero Y' es esto de aquí. Esto de aquí es Y'. Eso de ahí es Y'. Por lo tanto, lo voy a reemplazar. Lo reemplazo ahí. Entonces me queda que Z' es igual a más BG de Z. Entonces fíjense que me queda una ecuación lineal de variables separables. Y entonces se pueden resolver como lo sabemos resolver antes, así que no hay que seguir en el sentido de la explicación. Ya, ecuaciones del tipo así, Y' igual a G de Y partido por X. Entonces lo que vamos a hacer de nuevo, vamos a llamar lo que está aquí adentro, lo llamamos Z. Eso es lo que dice aquí. Entonces la derivada, ¿cierto? El X depende de X, es X, y el Y depende de X también. Entonces si yo derivo, me va a quedar la derivada de una división, entonces me queda el denominador al cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de la de arriba por el de abajo, y' por X, menos el de arriba por la derivada del de abajo, así que menos Y. Y entonces lo que uno hace aquí, ¿qué es lo que pasó? Vamos a factorizar por X y me queda Y' menos Y partido por X, partido por X cuadrado, ¿cierto?
Quiero borrar. Ya borré mucho. Ya, entonces, partido por x cuadrado. Entonces simplifico un x con s y esto de aquí lo llamo z. Entonces me queda y' menos z partido por x, que es lo que está ahí. Luego, y z' va a ser igual a f de z menos z partido por x. Este f de z en realidad es un g de z. Hay un cambio. Esto de aquí es la función g evaluado en z. G de z menos z partido por x. Bueno, es un nombre. Lo importante es que lo de arriba depende de z, lo de abajo depende de x. Así que paso el numerador hacia abajo, ¿cierto? Paso hacia acá. Y entonces me queda de variables separables también. Y entonces puedo resolver la ecuación diferencial como lo estábamos resolviendo anteriormente, la semana pasada. Ese es el otro caso. Definición. Una ecuación homogénea es una E de O de la forma I' igual a f de x, y. Bueno, eso lo vimos, ¿no? No me acuerdo ya. Bueno, pero no importa, si lo vemos de nuevo. Donde I es igual un intervalo contenido en los reales. Y f es una función homogénea de grado 0. Es decir, para todos los valores reales, x y t, tales que x, y y t, x, t, y pertenecen al dominio de f. Entonces debe cumplirse esa igualdad. Que f de x, y es igual a f de t de x más t de y. En realidad, decir que es homogénea es decir que f de t x más t de y es igual, voy a ponerlo aquí abajo, es igual a t a la n de f de x, y. Entonces vamos a decir que la función f es homogénea de grado n. Por eso aquí en el caso dice que habla de que es de grado 0, porque aquí tengo un t elevado a 0. T elevado a 0 por f de t a la n. Ya, entonces si se cumple que f de t de x por t de y es igual a t elevado a la n por f de x y, entonces mi función se dice que es homogénea. ¿Se entiende eso? Vamos a escribir en la pizarrita mejor. F es homogénea si existe un n que pertenece a los naturales, tal que f de t x, ti es igual a t a la n de f de x. Entonces es homogénea de grado n. Igual me quedo desordenado. F homogénea de grado n, si existe un n natural, tal que se puede escribir eso. ¿Dudas? Sí, en otras palabras, quiere decir que si el t, que es no me acuerdo cómo se decía, el t que es el valor que está multiplicando la función, si multiplico los valores por separado, el x y el y, tienen que darme los dos el mismo resultado. El mismo resultado, ¿sí? Ah, ok. Sí, por ejemplo, esta función, f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado, por ejemplo. Entonces, si yo evalúo f de tx, ti, es igual a tx al cuadrado
más ti al cuadrado. Y entonces me queda t cuadrado por x cuadrado más t cuadrado por y cuadrado. Así que eso lo puedo factorizar por t cuadrado, de x cuadrado por más y cuadrado. Entonces es igual a t cuadrado por f de xy. Entonces esta es homogénea de orden de grado 2, porque el n que encontré es 2. Esa es la idea. Profe, ¿de qué me sirve saber si es homogéneo o no? Para saber si puedo hacer el cambio de variable que me están solicitando. Para poder reducirla a una ecuación lineal. Entonces es importante que lo conozcan. Por ejemplo, esta que es súper parecida a la anterior. Esa de ahí. Entonces, f de t de x más t de y, como vimos recién, va a ser t cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Más t cuadrado por y cuadrado más 1. Pero como tengo ese 1, ya no voy a poder factorizar por t cuadrado, ¿cierto? O sea, la única forma que yo puedo factorizar es t cuadrado por x cuadrado más y cuadrado, más 1 partido por t cuadrado. Y esto de aquí no es mi función inicial f. Así que vamos a decir que esta función no es homogénea. No es homogénea. Así que fíjense que es un caso bastante simple. Y ya vimos de que puede ser que sin constante va a ser homogénea y con constante no es homogénea. Sin constante es homogénea y con constante es no homogénea. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, para seguir con esto. Bueno, entonces fíjense que si en un caso particular mi función es de esta forma y cumple eso, que f de x, y es igual a f de tx, t de y, entonces vamos a decir que es homogénea de grado 0. Y además puedo escribir el y como x por y partido por x. Puedo factorizar el x hacia afuera, pensándolo que f sea lineal, y entonces me queda de esta forma. ¿Por qué hago tanta cosa? Porque fíjense que la ecuación que estaba aquí arriba, esa ecuación de aquí, perdón, esa ecuación de aquí, estoy transformando el f de x, y a una función que depende de 1 y de la variable y partido por x. Entonces, de esta forma, la ecuación homogénea del tipo anterior, ¿cierto? Se puede escribir en realidad de esta forma, una función que depende de dos variables, que en este caso es 1 y de y partido por x. Es decir, esta función la puedo volver a escribir como una ecuación del inicial. Esa es la idea. Veamos. Dice, encuentre la ecuación, la solución general de la ecuación homogénea. Hagámoslo. Porque a veces lo que está escrito nos confundimos. A ver, un lápiz. Que quiero escribir. Aquí va el lápiz. Escribir la ecuación para poder resolverla en la pizarra. Me queda x por di de x más y es igual a 0. Ya, bueno, ahí está escrita, pero vamos a tratar de no verla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Teníamos que x por di de x más y es igual a 0. ¿Cierto? Ya, entonces podemos despejar el de y de x para obtenerlas de la forma que es necesario. Me va a quedar y partido por x es igual a 0.
Es decir, de y a de x es igual a menos y partido por x. Entonces está en la forma que tenemos anteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que seguir? Bueno, hacemos un cambio de variable y decimos que z es igual a y partido por x. Si z es igual a y partido por x, entonces el de z a de x dijimos que era igual a y' por x menos y partido por x cuadrado. ¿Cierto? Despejando el valor de... ya. Ahí podemos escribir entonces de z de x es igual a y' x menos y partido por x cuadrado, ¿cierto? Y entonces vamos a escribir aquí de z a de x es igual a y' x menos y partido por x cuadrado. Y esto en realidad es y' partido por x menos y partido por x cuadrado. ¿Cierto? Pero esto es igual a 1 partido por x. Y el y' es esto de aquí. Es menos y partido por x. Entonces el y' es menos y partido por x, que es z, menos y partido por x por 1 partido por x. Escribe así, que va a ser más fácil. Entonces esto es menos 1 partido por x por z, menos z por 1 partido por x. ¿Qué cosa decir? Esto quiere decir que esto es de z a de x. No, me quiere decir pizarra. No. Esto me quiere decir que es de z a de x es igual a menos 2z partido por x. Y ahí ya tengo mi ecuación de variables separables. ¿Cierto? Hasta ahí llegaba ¿sí? ¿Puedes retroceder la pizarra, por favor? ¿Esa de ahí? Esta la escribí al otro lado. Ahí sí, gracias. Ya. Esto es z. Ya, entonces, de z de x es igual a eso. Y entonces ahora hacemos separación de variables y me queda de z partido por z es igual a menos 1 partido por x por dx. Entonces me queda el logaritmo natural de z menos logaritmo natural de x más mi famoso c, que lo vamos a llamar, aquí hay un menos, ¿cierto? Menos logaritmo natural por logaritmo natural de c. El logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de c partido por x. Entonces z es igual a c partido por x. Profe, ¿podría tirar la pizarra anterior? Ya. Porque nosotros tenemos, vamos a empezar de la primera. Tenemos la ecuación diferencial, ¿cierto? Dividimos por x, me da eso de ahí. Y pasando el y partido por x al otro lado, me queda el cuadrito que estaba aquí. Entonces, yo voy a hacer un cambio de variable. Z igual a y partido por x. Si yo hago ese cambio de variable, su derivada es de z de x igual a menos y' x menos y partido por x cuadrado. Esto es una y. Y entonces, ahora la derivada la voy a reemplazar lo que es y'. El y' es el de y de x, que es lo que está aquí arriba.
Entonces lo reemplazamos en la ecuación. Entonces me queda que dz de x es igual a lo que teníamos antes. Lo separamos el denominador para poder reemplazarlo. Y el I', este de aquí, el I' es menos I partido por X. Esa es la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Entonces lo reemplazamos y bueno, ese de ahí dijimos que era Z. Y este de aquí entonces es Z. Volvemos a la variable auxiliar y entonces me queda menos 1 partido por XZ menos Z por 1 partido por X. ¿Cierto? Y esto es igual a menos 2Z partido por X. Entonces me queda que de Z de X es menos 2Z partido por X. Y esa es una de variables separables. Entonces escribo la ecuación y hago separación de variables, ¿cierto? Y resuelvo la ecuación de variables separables. Aquí me da raro. Entonces Z es igual a eso. Lo tenemos que volver a la variable original. Z era igual a I partido por X. Eso es Z. Entonces, I partido por X es igual a C partido por X. Ay, qué entretenido. Entonces, I igual a C. Algo me faltó, seguramente. Profe, ¿Sí? ¿qué hizo aquí en esta pantalla, en esa pizarra, el 2 que está ahí arriba? ¿Qué hizo después ¡Ah! con Gracias, se me olvidó. ya? Ya, ahí está. Ese no es 1, es 2. Ya, muchas gracias. Y entonces, ahí va a cambiar todo. Muy bien, vamos a borrar todo. Qué bueno que el ejercicio está quedando muy fácil. Entonces me queda logaritmo natural de z y al otro lado me queda menos 2 logaritmo natural de x más c, que lo puedo escribir como logaritmo natural de c, ¿cierto? Y entonces logaritmo natural de z es igual al logaritmo natural de c partido por x cuadrado, ¿cierto? Y entonces z es igual a c partido por x cuadrado, y entonces el i partido por x, que es z, va a ser igual a c partido por x cuadrado, y entonces el i es igual a c partido por x. Ahora sí parece, ahí está más bonita el resultado. Profe, una pregunta. ¿El cambio de variables se supone que es como para simplificar el proceso? Para reducirlo, fíjense que al principio esta no es una ecuación lineal, porque tengo el x en el denominador. Esta de aquí no es la ecuación lineal que uno conoce, porque tendría que ser de y de x más i por x, pero no en el denominador. Entonces, en un comienzo no es una ecuación lineal homogénea, y entonces uno hace el cambio de variable para reducirla a una separación de variables, que en realidad es una ecuación lineal, y poder resolverla. Esa es la idea. Fíjense que aquí aparece, no aparece. Después esta de aquí, después esa en realidad es una de separación de variables y esa ya la sabemos resolver. De nuevo no hace lineal, pero ya la sabemos resolver. ¿Ya? Bueno, veamos lo que pasó, lo que escribieron aquí. Entonces hacemos
Me queda el de y de x igual a menos y partido por x. Hace la sustitución, ¿cierto? Igual que nosotros. Y después se reemplaza. Y me queda menos 1 partido por x por menos z menos z. ¿Cierto? Tengo que ponerlo en presentación que se me entretenía. Ahí sí. Entonces, no creo que tengamos dudas porque todo eso lo hicimos igual. Y entonces me queda la ecuación de esa forma, de z de x igual a menos 2z partido por x. Me queda, entonces integrando, me queda el logaritmo natural de menos 2, logaritmo natural de x más logaritmo de c, que se puede escribir así, ¿cierto? Y es decir, z me queda de esa forma. Finalmente, como y es igual a xz, o si quieren z es igual a y partido por x, la solución general va a ser igual a y de x igual a c por x a la menos 1. Es lo que está bajito. Así que, y ese es el resultado final. Ya, ahora otro caso, una ecuación del tipo y' igual a f por ax más bi más c, partido por ex más fi más g, donde a, b, c, e, f y g son elementos reales. Y entonces tengo esa ecuación. Sí, en realidad me están diciendo por el chat que ya está separado. En realidad sí está ya separado, así que se podría hacer sin el cambio o sustitución. Ese ejemplo no estuvo muy entretenido. Pero bueno, se ve cómo se hace el proceso. Y llegamos también a una solución de la forma que sea necesaria. Nos ayudó para entender el proceso que se debe hacer. Ya, y fíjense que necesito saber, para este tipo de ecuaciones tenemos dos casos. El primer caso es que AF menos BE es distinto de 0. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver en realidad es este sistema de ecuaciones. ¿Cuándo tiene solución y cuándo no? ¿Cuándo tiene una única solución o no? ¿Cuándo tiene una única solución ese sistema? Cuando el determinante, ¿cierto?, sea distinto de 0. ¿Y cuánto vale el determinante? El determinante es A, B, E, F, ¿cierto? Y ese determinante va a ser igual a por F menos BN, vamos a poner. ¿Cómo está aquí? BE. Entonces, si ese determinante es distinto de 0, quiere decir que tiene una única solución. Por eso dice eso aquí. Si AF menos B es distinto de 0, entonces el sistema lineal va a tener una única solución y la vamos a llamar de esa forma. Entonces, la idea de estos ejercicios, cuando tienen un ejercicio de esta forma, lo único que tenemos que hacer es colocarle un igual 0 aquí, un igual 0 acá, ¿cierto? Y resolver el sistema, que es lo que está aquí. Si resolvemos el sistema, o sea, sí, resolver el sistema. En primer lugar hay que calcular y ver si tiene única solución. Para eso calculamos su determinante. Si el determinante es distinto de 0, ¿cierto? Voy a poder encontrar una única solución. Si el determinante es igual a 0, quiere decir que tiene infinitas soluciones. Y por eso son los dos casos. Ya, entonces el caso 1 es ese de ahí. Y entonces hacemos ese cambio de variable. Hacemos el cambio de variable x igual a
x menos x sub 0 e y igual a y menos y0. x0 y y sub 0 son las soluciones del sistema de ecuaciones. Entonces, la idea es hacer ese cambio variable y lo que va a pasar es que si hacemos esa sustitución, fíjense que la diferencial del x grande va a ser igual a la diferencial de x chiquitita porque este es un número. Entonces, las diferenciales no cambian, son eso exactamente, pero la fórmula que está dentro de la función me queda así en su constante c más g. Para eso es el cambio variable, para poder eliminar el c y el g. ¿Por qué queda así? Porque queda así. Fíjense que si hacemos el cambio variable, a ver, la idea es que me va a quedar ax más bi más, ya no me acuerdo, atc es igual a 0, ¿cierto? Eso por un lado. Y tengo que, a ver, y por el otro tengo que ex más fi más g es igual a 0. Entonces resolvemos el sistema y encontramos que x vale x sub 0 e y vale y sub 0. Entonces si hacemos el cambio variable x menos x sub 0 e y igual a y menos y sub 0, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que hacer, eso quiere decir de que x chiquitito es igual a x grande más x sub 0. Y el y chiquitito va a ser igual a y más y sub 0. Y entonces reemplazamos estos dos valores en la ecuación. En realidad no en la ecuación, sino en la función. Y entonces me va a quedar a por x más x sub 0 más b por y más y sub 0 más c partido por e por x más x sub 0 por la función que está afuera más f por y más y sub 0 más g. Ya, eso queda. Pero resolviendo, me va a quedar ax más bi más ax0 más bi sub 0 más c partido por ex más fi más ex sub 0 más fi sub 0 más g. ¿Cierto? Pero tengo que x sub 0 es solución de la ecuación. Es decir, todo esto de aquí, ¿cierto? Es igual a 0. Y el x sub 0 y el y sub 0, ¿cierto? Son soluciones también de la segunda ecuación. Así que estos dos me dan 0. Si esos dos me dan 0, quiere decir que la ecuación, ¿cierto? La ecuación anterior la puedo escribir como un ax más un bi partido por ex más f. Entonces ahí cambiamos la ecuación que tenía constantes c y g, ¿cierto? Lo único que hace es que cambiamos las variables y ya quedan sin constantes. Esa es la idea. Entonces ese es el paso de aquí. Esto es igual a eso, ¿cierto? Por lo que dije recién. Y entonces luego en las nuevas coordenadas obtenemos una ecuación homogénea. Eso es lo importante, que esta va a ser una ecuación homogénea.
Acuérdense, ¿qué cosa es una función, ecuación homogénea? Ah, eso no lo dijimos, sí. Una función homogénea es lo que habíamos dicho recién. ¿Qué era lo que era una ecuación homogénea? F es homogénea, ¿cierto? Sí, existe un n natural o entero en realidad, que f de tx, ti es igual a t a la n de f de xy. Eso es lo que habíamos hablado de homogéneo. Y vamos a decir que la E de O es homogénea. Es homogénea si la E de O, esta E de O y prima es igual a f de x partido por g de x. Perdón, tener prima. ¿Ya? La E de O es homogénea si F y G son homogéneas. Son funciones homogéneas de grado n las dos. De grado n. O sea, entonces, esta ecuación es homogénea de grado 0. Porque ahí la podemos escribir como si esta es de grado n, entonces en realidad uno la puede escribir t a la n y abajo t a la n también. Y entonces me queda que se simplifican y entonces todo me queda de grado 0. Entonces una E de O es homogénea si la función de arriba y la de abajo son homogéneas y del mismo grado. Esa es la idea. Como son lineales las ecuaciones, ¿cierto? En este caso son lineales. Entonces estas van a ser de homogéneas de grado 1 a ambos lados. Y entonces puedo decir que la ecuación diferencial es homogénea. Y puedo encontrar la solución. Si es una ecuación homogénea, puedo encontrar la solución. Ahora el caso 2. Si AF menos BE sea igual a 0. Entonces existe un K. Quiere decir de que si AF menos BE es igual a 0, quiere decir que el sistema de ecuaciones no tiene una única solución porque el determinante me está dando igual a 0. Si no tiene soluciones, quiere decir que una ecuación es una múltiplo por escalar de la otra. Entonces, por eso pongo que EX más FI es igual a un cierto K por AX más BI. La primera ecuación es un múltiplo de escalar de la segunda. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el cambio variable que voy a hacer es Z igual a X más BI. Si yo hago este cambio variable, fíjense de que la derivada, el Z', ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A más BI'. Y el I' es la función, así que por eso me queda A más B por el I', que es la función dada anteriormente. Me queda F. El Z, fíjense que es todo eso, entonces me queda es todo esto de aquí. Así que me queda Z más C. Y lo de abajo es multiplicación por escalar del de arriba, así que me queda acá por Z más G. Y esa nuevamente es una idea de separación de variables, y pues voy a poder encontrar su solución. Esa es la idea. Por ejemplo, ese ejercicio de ahí. Ya, por ejemplo, I' es igual a X menos Y más 2
partido por x menos y más 3. Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es resolver el sistema en primer lugar. Es igual a 0 y x menos y más 3 es igual a 0. ¿Cuánto vale ese determinante? Fíjense que el determinante me queda 1 menos 1, 1 menos 1. Así que el determinante es 0. Si el determinante es 0, entonces quiere decir de que tiene múltiples soluciones, tiene infinitas soluciones. Por lo tanto, el cambio variable que vamos a usar es que z es igual a x menos y. X menos y. Si el z es igual a x menos y, ¿cuánto vale la derivada? El de z de x es igual a 1 menos de y de x, ¿cierto? Y el de y de x era, este es el y', ¿cierto? El de y de x es eso de ahí. Así que el de y de x es igual a 1 menos x menos y, que es z, más 2 partido por z más 3. Entonces, el de z a de x es igual a eso, que lo podemos sumar, me va a quedar z más 3 menos z menos 2 partido por z más 3. Y entonces me queda, se me van los z, ¿cierto? Y me queda 1 partido por z más 3. Y ahí es claro que es separación de variables, ¿cierto? Entonces, me va a quedar z', no, en realidad vamos a poner de z a de x es igual a 1 partido por z más 3. Y entonces z más 3 por dz es igual a dx. Entonces z de z más 3, perdón, estoy separándolo. ¿Cuánto es esa integral? Esto es z cuadrado partido por 2 más 3z, ¿cierto? Y esta integral es x más c. Entonces, volviendo a la variable original, acuérdense que z es igual a x menos y. Entonces me va a quedar que x menos y al cuadrado partido por 2 más x menos y, me faltan 3, más 3 por x menos y es igual a x más c. Y esa es la solución final. Ya, entonces fíjense de que lo que tenemos que pensar aquí es tomar el sistema, ver si el determinante es distinto de 0 o igual a 0. Si es igual a 0 en este caso, se hace ese cambio de variable para traducir en una ecuación de variables separables. Y si fuera distinto de 0, hacemos el otro cambio de variable que era x grande menos x sub 0, que es el valor de la solución. Ya se nos acabó el tiempo, así que no sé si tienen alguna duda. Profe, dice acá que aparece Dígame. que cuando usted dice que en el caso, en este caso, Sí, existe cuando es igual a 0, si no me equivoco, existe un K. sí, ¿Ese K sí. dónde? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo vimos en este? Sí, este ejercicio no se vio, pero este K se vería si en vez de, a ver, ahí estoy, sí. En vez de así la ecuación, hubiera sido así. Entonces el K es 2, Ah, ok, ya. ¿ya? Entonces, claro, entonces ahí me va a quedar el cambio de variable, ¿cierto? Y me va a quedar arriba, me va a quedar z, y abajo me va a quedar 2z, más 2 y el más 3.
es el K que debería aparecer. Pero como en este caso era 1, no se notaba. Pero es que lo que está diciendo es que no necesariamente arriba y abajo van a ser iguales, sino que puede ser por una múltiplo por algún escalar. En este ejercicio aparecía ese 1, así que por eso no lo percibimos. Ok, profe, gracias. Ya. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos mañana. Que estén bien. Chau. Chao. Chau. Chao, profe. Chao, Chau. profe.